No consigo comprender cómo es posible que al inicio del nuevo milenio y en un planeta tan rico haya tantos seres humanos que sigan muriendo de hambre. Tienes razón, Karim. La hambruna acompaña a la humanidad desde la noche de los tiempos. Campos devastados por ciclones, caminos inundados por riadas, casas reventadas, animales muertos, epidemias. De la noche a la mañana, centenares de miles de personas pueden perderlo todo. Esto es lo que los expertos de las Naciones Unidas llaman hambrunas coyunturales. Mozambique, febrero del 2000. Las persistentes lluvias han provocado riadas e inundaciones, las peores en 40 años. 500.000 personas se quedan sin hogar. Hombres, mujeres y niños huyen despavoridos. Se refugian donde pueden, debajo de los puentes, en las copas de los árboles, en los tejados de las casas. Las televisiones del mundo transmiten escenas dramáticas de rescates heroicos en helicóptero en un paisaje anegado como las vidas de sus habitantes. El balance final es aterrador. Más de 1 millón de personas afectadas en una de las regiones más pobres del mundo. Para este país que había conseguido elevar de manera notable el nivel de vida de sus habitantes, las inundaciones supusieron el brusco final de un sueño de progreso. La prioridad nacional pasó a ser de la noche a la mañana alimentar a 1 millón de hambrientos. Pero yo quiero hablarte, Karim, del hambre más difícil de entender. No la que es causada por desastres naturales, sino por la mano del hombre. La que los expertos llaman hambre estructural, consecuencia de la falta permanente de alimentos, del subdesarrollo general de la economía de un país, de la sobreexplotación de los recursos naturales o de un estado de guerra permanente. En Somalia, las guerras tribales hicieron cundir el miedo entre los campesinos que empezaron a abandonar sus campos. Enseguida surgió el fantasma de la hambruna. Hordas de famélicos campesinos invadieron los campos de refugiados, en silencio, porque no tenían fuerzas para hablar, ni tan siquiera para llorar. El problema no está en la cantidad de bienes comestibles que se producen. El problema está en cómo se distribuyen. Sabemos que los países ricos acumulan excedentes agrícolas, montañas de productos lácteos, de frutas y de cereales que están obligados a destruir periódicamente para garantizar un precio mínimo a sus campesinos. Así se da la paradoja de que miles de toneladas de comida se destruyen, mientras 30 millones de personas mueren de hambre cada año, y más de 800 millones se acuestan con el estómago vacío. Si se produce tanta comida, ¿por qué hay tantos hambrientos? ¿Y por qué muchas veces son los campesinos, los que producen los alimentos, las primeras víctimas del hambre? Los campesinos dependen de dos cosas: del clima y de los precios que pueden obtener para sus productos. Pero no pueden controlar ni lo uno ni lo otro. El precio se establece lejos de sus campos, en la Bolsa de Materias Primas de Chicago. Allí,
Los campesinos de los países del tercer mundo no están representados, ni forman parte de grupos de presión capaces de defender sus intereses. En la bolsa de Chicago solo hay banqueros y representantes de grandes empresas que quieren ganar lo más posible. Les importa poco que los gobiernos de países del tercer mundo no puedan pagar los precios que a diario fija el mercado. Existe una versión del hambre especialmente difícil de combatir. Es el hambre estructural causado por un largo conflicto bélico y agravado por catástrofes naturales. Uno de estos casos es el de Afganistán, que ha sufrido 22 años de guerra ininterrumpida. Primero fue la guerra contra la ocupación soviética, que acabó con los fértiles valles afganos. Después aparecieron los señores de la guerra, auténticos caudillos, y comenzaron a disputarse el territorio reconquistado. El resultado fue una espantosa contienda civil. Las infraestructuras del país quedaron arrasadas. Familias de campesinos emprendieron la huida hacia campos de refugiados en Pakistán, dejando atrás sus tierras abandonadas. En la primavera del 2001, una delegación de la ONU recorrió el país y dio la señal de alarma. La población sufría el tercer año consecutivo de sequía. El espectro de una terrible hambruna despuntaba en el horizonte, y el gobierno talibán, arruinado, se veía incapaz de socorrer a su pueblo. Hace 3 años que no cae una gota de agua. Si no llueve pronto y vuelve a fracasar la siembra, los pocos que aún quedamos tendremos que marcharnos para no morir de hambre. La situación empeoraba día a día. En el oeste del país, los lagos se fueron secando. Un paisaje lunar donde nada crecía fue reemplazando los fértiles campos de hace unos años. A mediados del 2001, la hambruna había dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad atroz. Solo cabía una esperanza: la distribución de ayuda internacional. Pero los bombardeos, iniciados a raíz del 11 de septiembre, interrumpieron la entrega de esa ayuda. El resultado de la unión fatal entre guerra y sequía le va a costar a Afganistán ser dependiente de la ayuda internacional durante muchos años. Papá, nuestro mundo va mal. Peor de lo que piensas, hijo. Mira la desertización creciente de muchos lugares del planeta que antes eran zonas fértiles. La rapidez de su progresión hace que se pierdan 6 millones de hectáreas cultivables cada año. Cerca de 1.000 millones de hombres, mujeres y niños, amenazados por la desertización, ven el agua como el bien más preciado que existe. Ante la imposibilidad de vivir en zonas degradadas, millones de refugiados se ven obligados a abandonar su tierra natal para tratar de sobrevivir en otro lugar. Cada año, miles de hectáreas de bosques tropicales desaparecen por la acción del hombre. Es el primer eslabón de un fenómeno imparable: la desertización. ¿Realmente el desierto puede ser tan agresivo? En algunas zonas del Sahel, el Sáhara avanza cerca de 10 kilómetros anuales, comiéndose zonas habitadas por campesinos y ganaderos que ven peligrar sus cultivos. Los Tuareg eran los hombres libres y orgullosos del Sáhara, y hoy es un pueblo cuya supervivencia está amenazada. Un pueblo atrapado entre un pasado que ya no volverá y un futuro incierto. La sequía y la desertización les van privando de sus territorios habituales. Muchos de sus pozos cenagosos se han secado o están a punto de hacerlo. Su actividad tradicional, el transporte de bienes a través del Sáhara,
está desapareciendo ahora que los camiones sustituyen a los camellos. Herida de muerte, la sociedad tuareg se desintegra lentamente. Unos emigran, otros se alistan en los ejércitos de países limítrofes. Muchos acaban en los arrabales de las ciudades donde tratan de encontrar alguna ocupación. Pero el equilibrio entre el hombre y la naturaleza es tan precario que un desastre natural o la propia actividad humana pueden romperlo. En ese caso, las primeras víctimas son siempre los más débiles. Hacía 5 años que no llovía en los altiplanos de Etiopía, donde vive y sufre el 85% de los 42 millones de habitantes del país. La sequía era también consecuencia de la aridez del suelo, exacerbada por el aumento de la superficie cultivada. Para alimentar a un número cada vez mayor de gente, los campesinos se habían visto obligados a aumentar la superficie cultivable talando árboles y arbustos. Así, como en un círculo vicioso sin principio ni final, el aumento de la población repercutía en la degradación del suelo. Vacas, cabras y ovejas morían por falta de alimento y agua. Al sentir el mordisco del hambre, los campesinos empezaron a emigrar y a buscar refugio en otras zonas. ¿Cuántos murieron en el camino? Nunca se sabrá. Otros se dirigieron a campamentos de urgencia montados por organizaciones internacionales. Todos hemos visto las escenas en estos campos de acogida. Niños famélicos se agarran a sus madres, que sin embargo no pueden ayudarlos. Son escenas patéticas que se han hecho familiares porque las vemos casi todos los días en televisión, sin que por ello se remuevan las conciencias. Las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales trabajan incesantemente para paliar situaciones como estas. Son los primeros en llegar a las zonas del desastre. Para los casos de gravedad, Naciones Unidas posee una organización especializada, el Programa Alimentario Mundial. Desde que fue fundada en 1963, el Programa Alimentario Mundial lleva gastados solo en su trabajo humanitario unos 30.000 millones de dólares. Puede parecer mucho dinero, pero es el precio de 5 portaaviones nucleares. Más del 40% de este dinero fue destinado al África subsahariana y una tercera parte a los países del sur y el este de Asia. El abismo que separa a los ricos de los pobres no cesa de aumentar. Hemos conquistado el espacio, pero una sexta parte de la población pasa hambre. En las espléndidas ciudades que tanto han enriquecido la vida de la humanidad, crecen hoy enormes bolsas de miseria. La voz de los mártires del hambre no tiene mucho peso en el concierto de las preocupaciones del mundo. Un mundo donde el patrimonio de las 15 personas más ricas es superior al Producto Interior Bruto del conjunto de países del África subsahariana. Un mundo donde un niño de un país rico consume lo mismo que 50 niños del tercer mundo. Un mundo que ignora el estado de desesperanza extrema en el que vive una parte de la humanidad y que, sin embargo, parece sorprendido por el surgimiento de fanatismos. Antes de una coalición contra el terrorismo, es necesaria una coalición contra el hambre.